Hola, ¿qué tal a todos? Soy el doctor José Hernández. Bienvenidos a su podcast Sácame la Guardia. La intención del día de hoy es hablar acerca de un tema muy delicado y este es el suicidio. El suicidio, en pocas palabras, es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencionada. Para mí es importante hablar de este tema debido a que es algo que en experiencia propia conozco, sobre todo porque en su momento yo tuve ideas suicidas. De hecho, esa fue la forma en cómo yo llegué a un consultorio en psicología y posteriormente en psiquiatría. De hecho, es desde las principales razones por las cuales quiero convertirme en psiquiatra y es de las principales razones por las que hago este podcast. Concientizar acerca de problemas reales, problemas de verdad, que nosotros tendemos a minimizar porque no nos suceden o porque creemos que esta idea es lejana a nosotros. No hay nada peor en la vida que engañarse a uno mismo y no hay nada peor en la vida que uno reprima sus sentimientos. La mejor manera de uno salir adelante de esto, lo iremos comentando, es acerca de transmitir los sentimientos que uno tiene. De esa manera, al sentirse uno escuchado, puede inclusive escuchar lo que está diciendo de una manera tal cual objetiva e inclusive puede darse cuenta que los problemas tal vez que le abrumaban o los problemas sean menores. Es verdad que hay ciertas condiciones que pueden agravar esto y hay ciertos factores de riesgo innatos o genéticos, inclusive de un 38 a un 55% de las personas que tienen un factor genético de suicidio, pues van a tener pues al final del día ese factor de riesgo, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que hay diversos factores psicosociales, el bullying, las redes sociales, los factores psicológicos, psiquiátricos, como los he comentado, pero también uno que a veces se nos olvida y es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso, y lo explicaré más adelante, pero es un proceso que dura de los 0 a los 25 años de edad. Por esa razón nosotros normalmente escuchamos el hecho de que no uses drogas o no uses alcohol o tengas hábito tabáquico antes de los 25 años de edad. Justamente no es porque a partir de ahí ya eres adulto, sino porque a partir de ahí tu cerebro ya ha completado su desarrollo. Entonces, permítanme entonces ilustrarles algunos datos que podrán sorprenderlos, pero la intención es que haya más bien una concientización, traerlos a la mesa. Por ejemplo, a nivel mundial, según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, en su informe de 2019, más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año. A veces inclusive lo llegan a poner que en los países de primer mundo el suicidio llega a ser el millón e inclusive la principal causa de muerte en personas jóvenes. El suicidio a nivel mundial es la segunda principal causa de muerte entre personas entre 15 y 29 años de edad en todo el mundo. Los hombres llegan a tener una tasa de suicidio más alta que las mujeres en la mayoría de los países. Sin embargo, las mujeres tienen más intentos de suicidios que los hombres. Algunos factores de riesgo para el suicidio incluyen enfermedades mentales como la depresión, los trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, el aislamiento social, la pérdida reciente o problemas familiares y dificultades financieras. Podemos darnos cuenta, en pocas palabras, que algunos de estos problemas nos hemos visto envuelto la mayoría de nosotros en al menos uno, si no es que tal vez en todos. Aquí el punto más importante es tomar en cuenta que el suicidio es algo real y hacer conciencia de que en verdad es una verdadera, es un verdadero problema por ser la principal causa de muerte en las personas de 15 a 29 años en países de primer mundo y en la mayoría de los países la segunda causa de muerte. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay ciertos factores como por ejemplo los mencionamos, la depresión, los trastornos de ansiedad, el abuso de sustancias, el aislamiento social, la pérdida reciente o problemas familiares y dificultades financieras que hacen que se agraven tal vez los síntomas de las personas que ya tengan por ejemplo algún trastorno mental subyacente o más bien que se genere un trastorno mental que no existía. Es decir, que se pueda desarrollar una ansiedad o se puede desarrollar más bien ansiedad o depresión secundaria a estos factores.
Es bien importante saber que esto del neurodesarrollo, del cual me refiero, de los 0 a 25 años, es importante en toda la premisa que utilizaré para explicar acerca de esto y comprenderlo de una mejor manera. Hemos de considerar entonces que existen múltiples factores y un patrón reconocido por las personas que se consideran dentro de un trastorno mental que pudiese esto al final condicionar esta situación. Además, el estar presente como la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años nos tendría que hacer recordar que el neurodesarrollo tiene algo que ver. ¿Por qué? Lo he comentado, porque el desarrollo completo del cerebro, el neurodesarrollo, se termina o se concluye hasta los 25 años de edad. Normalmente estaré viendo mi laptop mientras esté hablando acerca de este podcast. Una, por el nerviosismo que pudiese tener al hablar de este tema. No meramente porque no tenga el conocimiento, sino sobre todo porque soy una persona que les he dicho no tiene trastorno del espectro autista. Y pues de repente el ver la cámara a veces me causa un poquito de conflicto, aunque normalmente la haré cuando, cuando pues ya acabe de mencionar el dato. Aquí lo importante o de las principales razones por las cuales quiero también hablar de este tema es justamente porque en lo personal sé lo que es tener una idea o una ideación suicida. Sobre todo porque les he comentado, tengo un trastorno de la salud, que es una trastorno del espectro autista, el cual condiciona una discapacidad social. Y si ustedes recuerdan, uno de los puntos, por eso es bien importante el que yo tenga aquí mi bosquejo, uno de los puntos que estaba comentando era acerca del aislamiento social. Y créanme que una persona que tiene trastorno del espectro autista y está aislada, está sufriendo. Pero no nada más ella, sino cualquier otra persona por ser nosotros seres sociales. Hay que tomar entonces en cuenta varios factores que hacen que el suicidio sea propicio o que el suicidio se convierta en un tema a hablar el día de hoy. El neurodesarrollo, para regresar a donde estábamos, el neurodesarrollo se refiere al desarrollo del sistema nervioso y del cerebro desde la concepción hasta la edad adulta. Durante este proceso, las conexiones neuronales se forman, se organizan, lo que tiene pues al final del día un impacto en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional, en el desarrollo físico de una persona y sobre todo pues también en el desarrollo de posibles trastornos del área de la salud mental. Si yo mencionara, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, por experiencia, porque lo conozco bastante y sobre todo porque es algo que involucra el neurodesarrollo, esto sería muy fácil de explicar diciendo, ok, estas personas o en lo personal somos personas que nacen con ciertas condiciones biológicas en el neurodesarrollo que nos condicionan el área social, que nos condicionan a tener, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, insomnio y sobre todo un constante burnout. De hecho, no es que sea tal cual verdad eso, porque no es tal cual. Pero hay algunos dichos, hay algunas personas que se atreven a decir que la persona que tiene trastorno de espectro autista vive el 50% de su vida en burnout. Entonces, en otras palabras, el burnout es un agotamiento. Y esto me hace entender por qué yo tuve ideas suicidas o por qué en su momento existían esas ideas suicidas. La principal razón por las cuales yo quiero hablar de esto es porque primero quiero que también les decía desde el inicio, que les pueda compartir el conocimiento, pero también que me puedan conocer a mí. De esa manera creo que puedo mostrarles un poquito más de las cosas si ustedes me terminan conociendo para que entiendan tal vez un poquito mejor el contexto de las cosas. Entonces, les decía, yo más o menos tenía 22 años de edad, 21, 22 años de edad, iba en sexto, séptimo semestre de la carrera, yo estaba pasando por un momento difícil y en ese momento era algo que me abrumaba mucho, sentía también la desesperanza porque también acababa de terminar cierta relación amorosa y me había causado mucho conflicto el hecho de que en pocas palabras llegué a pensar que todas las personas lastimaban, ¿no? Ese era mi pensamiento. Claro que
Hoy en día puedo decir de una manera muy fácil que eso es una estupidez o que es una falacia. ¿Por qué? Porque realmente la generalización es uno de los errores más comunes en un argumento. Entonces, esa era mi forma de pensar. Yo recuerdo haber llegado a la psicóloga y recuerdo hasta mucho su nombre y yo le dije, me acuerdo, esta es mi última oportunidad, ¿vale? Le dije, si no hay un cambio aquí, yo realmente voy a terminar mi vida. Así fue como le dije, ¿no? Claro, pasó la sesión psicológica y cambié de opinión e incluso eh, una de las cosas y buenas cosas que yo vi que me obligó a hacer fue decirle a mi familiar más cercano, en este caso mi madre o padre, de mi ideación y que si no lo hacía en una semana, ella iba a marcarles. Esto causó una cierta impresión buena y mala. Porque mala, porque yo dije, bueno, ¿y por qué vas a contar algo que acabo de contarte a ti? No se supone que hay un cierto beneficio de poder yo contarte las cosas y que no las vas a decir afuera. Pero realmente eso me hizo un gran favor, porque hizo que las personas que estuvieran alrededor mío fueran atentas a lo que estaba sucediendo en mi vida. Por lo tanto, les comento esto, sobre todo para que sientan también el hecho de que yo entiendo este problema, porque también he pasado, no era la única vez, era una de tantas ideaciones suicidas, pero esta realmente la quería llevar ya a cabo. Entonces, entiendo lo que es el sentirse deprimido, entiendo lo que es sentirse ansioso, agotado, tener un burnout. Entonces, por esas razones que quiero compartirles acerca del suicidio y sobre todo compartirles qué es lo que podemos hacer y cuáles son los factores que están relacionados. Les he comentado que una de las cosas que uno tiene que hacer también es externar la verdad, pero también es importante saber con quién uno externa la verdad. Por ejemplo, puede que este video caiga en manos inadecuadas y se malinterprete o se tergiverse todas las cosas que yo quiero decir aquí, o en su momento yo en personas que no eran adecuadas, a las cuales yo consideraba amigos, les comenté esto y lo único que hicieron fue burlarse. No burlarse en el momento tal vez, pero lo hicieron después y me hicieron una fama de ello, lo cual inclusive no es que me propiciara todavía querer hacerlo, sino que me condicionaba mi estado de salud mental. Entonces entiendo esa parte y también entiendo la torpeza que a veces podemos tener al hablar con las personas, sobre todo cuando éstas no nos quieren realmente escuchar. Entonces, hay ciertos factores que nosotros debemos de saber que mejoran en el neurodesarrollo o que impactan en el neurodesarrollo. Estos factores vamos a enumerarlos. El primero es la estimulación temprana, el segundo es la nutrición adecuada, el tercero es un ambiente seguro y afectivo, el cuarto es el juego y la actividad física, el quinto es el sueño adecuado y seis, la estabilidad emocional. Entonces, el primero de aquí, el de la estimulación temprana, no es algo que me gustaría abordar tanto, sobre todo porque es fundamental para el desarrollo, obviamente es fundamental para el desarrollo cerebral, pero sobre todo tenemos que comprender que primero quiero mostrar cuáles son los problemas que nosotros podemos encontrar en esos 6 factores que existen en al menos un neurodesarrollo y que al final, si vemos que las personas que se suicidan en primer lugar o en segundo lugar, ya sea si estamos hablando de primer mundo o de un país tercermundista como México, que es la principal causa de muerte o la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años de edad. Entonces, si el neurodesarrollo termina a los 25, algo tendrá que ver, de hecho, mucho. Si nosotros vemos que estos factores pueden influenciar el neurodesarrollo, el correcto neurodesarrollo, entonces entenderemos por qué es que sucede lo que sucede. Entonces mi idea es ir explicando por qué es que nosotros tenemos esos números, no nada más ver los números y pensar que será una obra del diablo o una obra que no conocemos, que al final del día terminan haciendo. No, hay una explicación y sobre todo hay ciertos factores que nosotros debemos de tomar muy a cuenta.
Este video, aunque bueno, pues está en español, ¿no? Está sobre todo con la intención de comunicar en mi país, en México, acerca de este problema. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la nutrición adecuada. Esta pues habla de una dieta equilibrada y nutritiva que es esencial para un buen desarrollo, en pocas palabras. Pero déjenme darles algunos datos acerca de esto en nuestro México. Entonces, yo le puse a esto en mi bosquejo para que lo puse en amarillo para que me pudiera dar cuenta cuando lo estuviera diciendo. Puse, si vemos los 6 puntos que acabo de comentar o que acabamos de mencionar, podemos notar en México un alto riesgo. Vamos a empezar por uno que es muy común, que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el segundo, que es la nutrición adecuada. Obviamente vamos a hablar de unos datos que estén referenciados a una malnutrición en México, por ejemplo, que México es el primer país el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. En el caso de la población infantil de 5 a 11 años de edad, la prevalencia de la obesidad es del 17.3%. Estos datos son de la encuesta de Ensanud 2018, es la más nueva, aunque si ustedes se meten en esa encuesta, ustedes pueden ver que la del 2021 o 2022 pues va a salir hasta el 2024. Entonces, lo más actualizado que nosotros tenemos es esto. Entonces, en el caso de la población infantil de 5 a 11 años de edad, la prevalencia de obesidad en México es de 17.3%. Ojo, porque he comentado mucho acerca de cuál es una de las características del neurodesarrollo, es una buena alimentación. Claramente la obesidad es una mala alimentación, es una malnutrición y sobre todo hay que verla tal cual como un factor de riesgo para un mal desarrollo del cerebro, un mal desarrollo neuronal. La obesidad infantil también ha aumentado en los últimos años con un incremento del 6.5% en el periodo de 2012 a 2018, así como la obesidad se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, pues como las sabemos, ¿no? Como diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, ¿no? Si queremos hablar de por qué con la diabetes, bueno, es muy sencillo entender por qué la obesidad favorece a la diabetes, ¿no? Porque sabemos que cuando alguien es obeso es porque tiene un alto consumo de carbohidratos, ¿no? O porque tiene un mayor consumo de calorías que las que realmente va a gastar. En otras palabras, cuando alguien ingiere alimentos que son ricos en carbohidratos, si entendemos un poquito la bioquímica, les explicaré que lo que pasaría es que a los 8 o 10 minutos actúe la insulina y trabaje con algo que a mí siempre me ha gustado decirlo a mis alumnos, que son las 3 Gs. Estas 3 Gs me refiero a, pues propiamente la glucosa, el glucógeno y la grasa. Entonces, lo que sucede cuando nosotros tenemos una alta ingesta de carbohidratos, o sea, la obesidad, porque es que va a favorecer a la insulina, es que va a ser lo siguiente, va a favorecer a que la acción de la insulina cada vez sea mucho mayor. De hecho, una de las razones por qué hay obesidad con una alta ingesta de carbohidratos es porque los carbohidratos tienen una forma de almacenamiento en el tejido adiposo que se llama, pues, grasa, y a nivel de músculo y a nivel de hígado que se llama glucógeno. De hecho, cuando nosotros no estamos comiendo o cuando tenemos un periodo de 3-4 horas sin comer, existe una hormona que es contrarreguladora de esta, que se llama glucagón, y lo que hace es romper la manera almacenada de glucosa. La manera almacenada de glucosa es la grasa y el glucógeno. En otras palabras, estos términos se conocen como lipólisis y glucogenólisis. Entonces, lo importante que aquí debemos de saber es que cuando una persona tiene una alta ingesta de carbohidratos, lo que va a estar favoreciendo es la obesidad y va a estar favoreciendo a que la insulina se esté secretando cada vez más. Esto se llama hiperinsulinismo, lo cual a su vez va a llevar a algo que se llama resistencia a la insulina, también conocido por todo el mundo como prediabetes y después a la diabetes. Desde el punto cardiovascular, la obesidad pues es un alto factor de riesgo porque bueno, hay que recordar que la obesidad también está relacionada con altos niveles de colesterol, vamos a decirle colesterol malo en la sangre, aunque realmente este colesterol se conoce como un colesterol de LDL, en otras palabras, le dicen de baja densidad o sus siglas son Low Density Lipoprotein. Entonces, lo que sucede es que se favorecen a enfermedades ateroscleróticas, sobre todo el aumento de los niveles de colesterol
en sangre y por eso es que es un factor de riesgo. También ciertos tipos de cáncer, porque sobre todo la obesidad central, esa que nosotros podemos conocer como la panza chelera, esta obesidad central es la que favorece a una mayor conversión a través de una vía, que es una vía enzimática, que se conoce como vía de la aromatasa, que favorece la producción de andrógenos a estrógenos, por ejemplo. Y hay muchas hormonas, hay que recordar que hay muchas hormonas, hay muchos cánceres que están relacionados con la expresión hormonal, tal cual es el cáncer de próstata y el cáncer de endometrio, por decir un ejemplo. Entonces, eso en cuanto a la obesidad. Y vemos no nada más que la obesidad tiende a favorecer a la diabetes, a alteraciones cardiovasculares y sobre todo a ciertos tipos de cáncer, sino que la obesidad favorece a que tengamos un mal neurodesarrollo. Y si vemos cuánta cantidad de gente, de niños en nuestro país de 5 a 11 años tienen obesidad, es el 17.3%. Entonces es un factor de riesgo importantísimo este que acabo de mencionar, porque eso impide un correcto neurodesarrollo. Ahora pasemos al segundo. El segundo que mencionaba era el ambiente seguro y el ambiente afectivo. Bueno, en este caso hasta parecería que no se necesita ser, nada más se necesita ser mexicano para entender cuánta violencia hay en nuestro país. Entonces, según datos del INEGI de México, en el 2020 se registraron un total de 34.681 homicidios en el país y la tasa de homicidios en México fue aproximadamente de 29 de cada 100.000 habitantes en 2020. Algunas regiones del país, como por ejemplo estados en el norte, en el centro, han experimentado niveles más altos de violencia y presencia de grupos criminales o grupos delictivos. Además de los homicidios, existen otras formas de violencia que afectan a la sociedad mexicana, como la violencia relacionada con el crimen organizado, extorsión, el secuestro y robo. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos contemplando este ambiente en el cual se favorecerá a que no exista un correcto neurodesarrollo y que por lo tanto predisponga a la persona a tener ideas o intenciones suicidas. No es significado de que toda persona que viva en ese ambiente lo tendrá. No. Lo importante saber es que esos son los factores de riesgo en personas susceptibles al desarrollo de ideas suicidas. Tal cuales están las personas que tienen desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista primario, ansiedad primaria, depresión primaria, trastorno del estado, trastorno bipolar, tipo 1, tipo 2, trastorno del espectro autista, por decir algún ejemplo. Entonces, no nada más existe la inseguridad y la violencia en general, que a más de uno nos podrá haber tocado, pero esta otra es muy delicada y que muy pocas veces se comenta y sobre todo se reprime esta actitud. Sobre todo porque este acto y esta actitud de reprimir a este tema, por ejemplo la violencia intrafamiliar, es también de los factores de riesgo más importantes para las ideaciones suicidas, porque si el núcleo familiar no es el adecuado, no es el correcto, no hay un ambiente seguro y un ambiente afectivo, tarde que temprano va a tener una repercusión en el punto de vista de estado de salud mental, porque afectará al neurodesarrollo. Entonces veamos algunos de los ejemplos que podemos ilustrar de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, también conocida como violencia doméstica o violencia de género, es un problema grave en México. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en el 2016, el 66% de las mujeres mayores de 15 años, han experimentado algún tipo de violencia en su vida, ya sea física, ya sea sexual, ya sea emocional o económica. Estamos hablando de la familia, no estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de en un antro, no estamos hablando de en un evento masivo, o estamos hablando de en el trabajo, estamos hablando del lugar donde se consideraría que es más seguro, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que nosotros deberíamos de considerar por una casa, por un hogar, por una familia, el lugar más seguro. No siempre sucede de esa manera y nosotros lo podemos demostrar con este dato también.
cómo es que exista el 66% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida, física, sexual, emocional o económica, y que esta haya sido una encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares? Obviamente esto nos habla de un mal presagio, o sea, nos empieza a hablar de que existen condiciones no favorables y que obviamente van a mermar el neurodesarrollo. En 2020, la Fiscalía General de la República, la FGR en México, reportó un aumento en los casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia COVID-19, ya que las medidas de confinamiento y el estrés aumentaron las tensiones en los hogares. ¿Por qué? Porque es verdad que llega un punto donde estas personas, bueno, en un ambiente que no es favorable, no se soportan. Es imposible poder convivir con personas que son violentas en un ambiente familiar. Tal es el caso de por qué nosotros debemos de cuidar este tipo de datos, darlos a conocer y sobre todo entender que esto afecta al neurodesarrollo y que, si ustedes recuerdan, el suicidio estaba entre la primera causa de muerte o segunda causa de muerte, en la primera a nivel mundial o países de primer mundo más bien, y la segunda en un país como México de la segunda causa de muerte, y la edad que empezaba era 15 años. 15 años. Y el dato que se nos ofrece aquí es exactamente lo mismo. 15 años. El 66% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida, sexual, emocional, física o económica. Entonces, vemos que ya tenemos preparado de cierta manera un microambiente ya para el fracaso y apenas vamos en el segundo punto. Estamos hablando de un lugar donde deberían de sentirse seguras las personas, sobre todo las personas que van creciendo. Las personas que estamos hablando son de entre 0 y 25 años de edad, las cuales son un grupo de riesgo porque de los 15 a los 29 años de edad existe la principal causa de muerte o segunda causa de muerte, entre ellos el suicidio. Entonces, veamos otro punto importante, y sobre todo lo estamos tratando de abordar en México porque pues este tipo de temas llega a ser muy de estigmas o muy con muchos prejuicios, y sobre todo yo creo que es porque no se habla lo suficiente de ellos, o sea, no se les va explicando. O sea, el suicidio no nada más es terminar con el acto, sino, oye, ¿por qué es que se desarrolla? ¿Por qué es que hay un aumento? ¿Por qué es que tenemos un problema? Y si consideramos el dato de que esto se ve sobre todo como la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años, ¿el neurodesarrollo tendrá algo que ver? Por supuesto que sí. Entonces, ¿la medicina tendrá algo que ver? Por supuesto que sí. Estamos viendo uno de los factores que afectan al neurodesarrollo, que es la malnutrición. México es un ejemplo en malnutrición, y México es un ejemplo también en otros factores de riesgo, que es la parte de la violencia, o en otras palabras, que carecemos de un ambiente seguro y afectivo. Ahora pasemos a otro punto, el tercer punto, que es el juego y la actividad física. Este está relacionado también con la malnutrición. Esto, aquí tengo un dato de igualmente en Sanud 2018, donde comenta que aproximadamente el 68.8% de los adultos en México son inactivos físicamente. La inactividad física es más prevalente en las áreas urbanas que en las áreas rurales, y el sedentarismo, definido como la falta de actividad física durante el tiempo libre, es un problema común en México y contribuye a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como obesidad, como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces, México es un país ejemplo en no hacer ejercicio, un país ejemplo en hablar de sedentarismo. Por lo tanto, si nosotros hablamos que la parte de la actividad física es un factor importante, debemos de entender un concepto muy básico y que hasta podría parecer tonto. Normalmente las cosas más las cosas que son más profundas, al menos me gusta verlo así, siempre han sido las que se han dicho de una manera tal vez secular, o de una manera muy sin poca importancia, ¿no? Pero que sí son muy profundas, como esta, ¿no? Pues los niños hacen lo que ven. Tal cual es eso. O sea, si un niño hace lo que ve, o si una persona va viendo cómo es
El adulto, que es sedentario, obviamente es un mal ejemplo para el desarrollo también de ciertos trastornos de la salud mental a futuro, y dentro de ellos pues está esta parte del riesgo de suicidio porque no vas a permitir un correcto neurodesarrollo. El ser humano tiene que recrearse, el ser humano tiene que salir, inclusive si alguien no sale, tiene deficiencia de vitamina D. El ser humano tiene que hacer ejercicio. Lo mínimo recomendado es hacer 150 minutos a la semana. En otras palabras, es hacer 30 minutos 5 días, o sea, de lunes a viernes, y con eso ya hiciste ejercicio. El ejercicio no es nada más caminar o no es nada más o no es caminar nada más. Obviamente hay personas a las cuales el ejercicio se les imposibilita porque tienen ciertas condiciones, pero las personas que no, lo que debemos de comprender es que es un ejercicio que vamos a hacer donde podamos hablar, pero que no podamos cantar, ¿ok? Es una manera de más o menos decir cómo es que debe de ser el ejercicio cardiovascular. Ahora, si yo hablara de la inactividad física, eso eran adultos. Ahora hablaremos de los que realmente les afecta esto en el neurodesarrollo. Y esto es la actividad física en la población infantil. Entonces, según igualmente en Sanud de 2018, aproximadamente el 34.4% de los niños adolescentes de los niños y adolescentes en México no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física. Entonces estamos viendo que una tercera parte, más de una tercera parte, forma parte de un riesgo importante que va a afectar el neurodesarrollo y que por lo tanto condicionará también a que el paciente tenga en su momento alteraciones del estado de la salud mental y sobre todo no nada más de la salud mental sino de salud física. Las actividades físicas más comunes entre los niños son caminar, jugar al aire libre, mientras que las actividades deportivas organizadas hoy en día, aunque hace mucho tiempo era lo que más se hacía, hoy en día son menos frecuentes. Entonces, hemos visto ciertos factores que afectarían al neurodesarrollo. Estamos hablando acerca de una malnutrición, un ambiente inseguro y no afectivo, una escasez de la actividad física y sobre todo, si queremos hablar de otros más, están también el sueño adecuado y la estabilidad emocional. Cuando hablamos del sueño adecuado, aquí lo que queremos hacer comentar es también una de las razones por las que existe el podcast que se llama Sácame de la Guardia. Justamente es debido a que existen jornadas laborales que son excesivas e inhumanas, que no permiten que el residente, el médico residente, el médico interno de pregrado puedan dormir de una manera tranquila, una manera de 8 horas al día. Normalmente son jornadas que mínimo superan las 24 horas o podrán ser hasta a veces 36 horas, si no es que hasta más. Aquí lo importante es tomar en cuenta que estas actividades normalmente se hacen durante la etapa del neurodesarrollo. Por lo tanto, claro que van a afectar la salud mental y si los médicos nos dedicamos, por ejemplo, a esto, a la parte del cuidado de la salud, obviamente una de las principales cosas que nosotros debemos de recordar es la parte del insomnio, de la parte de la privación del sueño, que no es normal y que no es algo que no vaya a tener repercusiones en un futuro. Es algo muy lógico de pensar que las personas que tienen una privación de sueño van a padecer de insomnio a lo largo de su vida, sobre todo si esto se hace de una manera periódica en una etapa de su juventud. Entonces, el sueño es esencial para el desarrollo y el funcionamiento cerebral. Durante el sueño, el cerebro llega a consolidar la información aprendida y pues realiza procesos de separación y de restauración. En esto es importante establecer rutinas de sueño regulares y asegurarse que los niños duerman la cantidad adecuada de horas según su edad. Otro dato que no lo tengo aquí en este bosquejo era que más de la mitad de las personas en México duermen menos de 7 horas. Entonces, esto también era un dato importante a recordarles, sobre todo porque esto afectará al neurodesarrollo. Y el último que estamos mencionando, la estabilidad emocional. Obviamente, si nosotros tenemos en cuenta todos los factores psicosociales que existen en nuestro país y todas las cosas que mermarían al final del día un correcto neurodesarrollo, ya nada más nos falta un golpe final
para poder determinar que esta persona tiene un factor de riesgo mucho mayor para el suicidio. Y esto es la estabilidad emocional. Lo que debería de ofrecerse es un ambiente emocional, un entorno emocional estable, un entorno emocional seguro, porque este es esencial para el neurodesarrollo. Los niños necesitan sentirse apoyados emocionalmente y tener habilidades para manejar el estrés y las emociones de manera saludable. Un tip para el estrés, y que eso lo comentaré sobre todo cuando hablemos de la ansiedad y estrés, es la respiración fisiológica. Esta, sobre todo cuando hablamos de un estrés que actúa en el momento. Es verdad que hay ciertas cosas que nosotros podemos implementar en nuestra vida, en nuestra rutina diaria, para que tengamos menos estrés, perdón. Inclusive se comenta que si hacemos 5 o 6 rutinas al día, todos los días, nosotros podemos inclusive disminuir nuestro estrés. Pero hay verdades que es verdad que cuando uno está estresado y en esos momentos donde el enojo puede controlarlo, saber que o cuando el estrés es desbordante o cuando hay un desbordamiento, uno puede hacer un ejercicio que es la respiración fisiológica y es esto, o bueno, la respiración fisiológica, que es meter 2 inhalaciones así. Y en este momento, si ustedes lo hicieron a la misma par que yo, podrán ustedes notar que el alivio del estrés es inmediato. Aquí la explicación justamente radica en que normalmente si se nos pide que hagamos una inhalación y una exhalación, lo que vamos a favorecer es que no se pueda expandir, sobre todo a nivel alveolar, esa entrada de oxígeno y que esté luchando con la cantidad de dióxido de carbono, de CO2. Por lo tanto, que si nosotros hacemos 2 inspiraciones, lo que hacemos es abrir aún más esa posibilidad de que salga el CO2 y por lo tanto que entre más oxígeno, y eso hace que sea una estimulación muy correcta para poder prevenir el estrés en el momento. Es una acción que nosotros estamos estimulando de algo que se llama sistema nervioso autónomo, aunque autónomo quiere decir que es casi que automático, pero que de cierta manera nosotros podemos controlar. No me refiero a todo, pero ni a la mayoría, pero un músculo o un órgano que nosotros sí podemos controlar es el diafragma. Entonces con eso podemos mejorar el estrés. Bueno, para no desviarme de lo que estaba diciendo, porque luego hago eso, lo que les decía es que los niños necesitan sentirse apoyados emocionalmente y tener habilidades para manejar el estrés y las emociones de manera saludable. En este caso, de lo que quiero hablar es que justamente existe cierto, se reprimen los sentimientos de los niños normalmente, o se les hace pensar que lo que ellos piensan no está bien, o que lo que ellos quieren decir o expresar no está bien. Tendemos a normalizar ese tipo de cosas, sobre todo para poder salir más avante en los trabajos, para poder tener menos tiempo de calidad con ellos y sobre todo para poder tener una mayor experiencia nosotros, que eso es algo de las cosas en las que hoy en día estoy muy en contra. Si ustedes ven por todos lados, lo que se nos habla es cómo mejorar yo, cómo hacer el mejor yo y sobre todo cómo alcanzar más y más y más cosas. Esa parte de querer alcanzar y alcanzar y alcanzar más cosas y cada vez más cosas, eso es un patrón que al final del día tú te puedes dar cuenta en la gente que no termina de satisfacerlas porque cada vez necesitan más. Y es que ahí jamás se va a encontrar, en las cosas jamás se va a encontrar un contentamiento o una plenitud. Uno debe de saber cuándo es su suficiente. Y aquí no estoy ni poniendo en alto a la pobreza ni poniendo tampoco en alto a la riqueza. Lo que quiero decir, ni tampoco poniendo en bajo a la riqueza, perdónenme. Lo que quiero decir es que hoy en día nos vemos más envueltos en una sociedad en que el que debe de simplemente acaparar toda la atención soy yo, cuando el prójimo es el más importante, cuando nuestro hijo es el más importante. No quiere decir que no debamos de cuidarlo nosotros, pero esa visión tergiversada de cómo mejorar
siendo buenas personas, tratando de alcanzar y alcanzar y alcanzar y alcanzar cada vez más cosas, en lo personal atiende o entiende una persona cómo es que se puede tener esas reprensiones hacia los niños, hacia los demás, por tener una atención solamente en otras cosas que sobre todo pues son materiales. Entonces no es que esté peleado con esa otra cosa, al contrario, es bueno y creo que es necesario, pero siempre hay que tener una correcta perspectiva de las cosas, ver hacia dónde afectan. El punto de este podcast el día de hoy, entonces, era poder demostrar con datos que inclusive el mismo gobierno nos ofrece para poder atender una situación que es inminente, que es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 39 años de edad. Esto es algo grave, esto no es algo que no debería de hablarse. Esto obviamente es un inicio o la primera parte de donde hablaremos de por qué es que existe esto. Lamentablemente no hablaremos el día de hoy de cómo es que podemos atenderlo porque esto haría que fuera más largo y menor su atención. La intención es que para el siguiente miércoles ustedes puedan aprender cómo es que verdaderamente podemos atender esto. El día de hoy era sobre todo para explicar cómo es que existe este problema, por qué es que en México cada vez vemos más casos y sobre todo cuál es la población en más riesgo y cuáles son los factores del neurodesarrollo que se ven involucrados y cuáles son al final del día, las cosas que en México se ven y se entienden de por qué tenemos los datos que tenemos de suicidio. Entonces, eso sería todo por mi parte el día de hoy. No sin olvidarles, sin olvidar recordarles que esto es un podcast que se transmitirá cada miércoles en la noche. Normalmente es cuando saldrá el episodio. Y la intención de esto es que ustedes puedan atender cosas o sobre todo que podamos comunicar las cosas a la sociedad, que podamos ofrecer herramientas prácticas a la sociedad, no nada más a la sociedad médica, sino sobre todo a la sociedad en general, y que esto les sea de provecho. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por tomarse el tiempo y nos vemos en la próxima.